Hola, mi nombre es Manuel Martínez Vázquez y en esta comunicación nos acercaremos a la obra del filósofo y pensador naturalizado norteamericano, aunque de origen alemán, Leo Strauss. La comunicación lleva por título La pregunta por los valores, una aproximación a la obra de Leo Strauss. En este caso, nos acercaremos a la obra de Leo Strauss como pensador, en cierta medida, de la metodología de las ciencias sociales y de las ciencias humanas. Es decir, ¿qué nos puede decir Leo Strauss sobre cómo interpretar lo social? Primeramente, vamos a acercarnos a la visión que Leo Strauss tenía del paradigma metodológico de su momento, es decir, un paradigma metodológico muy marcado sobre todo en el influjo de la Academia Norteamericana de los años 50 y 60 por el hecho de la gran popularidad de las visiones conductistas y behavioristas de la ciencia social. Máxime cuando Leo Strauss fue profesor en Estados Unidos ya después de los años 30 en la Universidad de Chicago, que después del magisterio de Charles Merriam se había convertido como una suerte de faro del conductismo social. En este caso, como decimos, el panorama estaría marcado por una hegemonía del paradigma positivista y cuantitativista, el behaviorismo, es decir, la pregunta por lo político sería una pregunta por el individuo, cómo actúa el individuo en sociedad, cómo actúa el individuo políticamente y cómo actúa el individuo económicamente. Y en consecuencia se recurre a los métodos analíticos cuantitativos con mucha frecuencia para determinar y cuantificar este tipo de comportamientos. En este marco vemos una clara ruptura con el paradigma de las humanidades, tanto desde una perspectiva histórica, aunque esto no le preocupa tanto a Leo Strauss, pero sí, sobre todo desde un punto de vista axiológico, es decir, la pregunta por los valores queda total y absolutamente orillada para estos nuevos paradigmas teóricos. Es decir, la ciencia social se convertiría, a juicio de Strauss, en una mera técnica, una técnica de gobierno, una técnica de control social. Es decir, la ciencia social sería una disciplina auxiliar a los gobiernos. A su vez, Leo Strauss también, recordemos, Leo Strauss, formado en la Academia Alemana, discípulo de Cassirer y de Heidegger, realiza una crítica al pensamiento weberiano y a la idea de neutralidad axiológica de Weber, ¿no? A la idea de que existe la ciencia como neutralidad. Leo Strauss, como gran lector de Nietzsche, podríamos decir, no tiene una visión excesivamente neutral de la ciencia. Para Leo Strauss, la ciencia también está cargada de valores. Es decir, para Leo Strauss no se podría decir que la filosofía sería una disciplina plenamente cargada de valores frente a la ciencia que estaría libre de valores. No. Para Leo Strauss, ambas disciplinas tendrían una carga importante de valores y va más allá. No está mal que así fuera. Entonces, en este ambiente, Leo Strauss lo que viene a proponer es una restitución de las preguntas filosóficas en las ciencias sociales. No simplemente preguntarnos cómo es una sociedad, o cómo es un sistema político, o cómo es una realidad económica,
sino preguntarnos cómo debiera ser esa realidad política, económica o social. ¿Está bien que así sea? ¿Debería cambiar? ¿Por qué debería cambiar? Esta suerte de preguntas con marcado carácter axiológico que a juicio de Strauss deberían acompañar a todo científico social. Fundamentalmente, Strauss realiza una crítica, como decimos, al positivismo, es decir, el positivismo entendido como aquella visión metodológica que determina que todo lo político puede ser reducido a eventos observables y procesados cuantitativamente. En este sentido, como decimos, pues reivindica la pregunta por el deber ser, cómo debiera ser la sociedad, cómo debieran ser los regímenes de gobierno, cuál es el mejor régimen de gobierno. En este sentido, pues niega la racionalidad práctica, es decir, su crítica al positivismo, como vemos, es una crítica marcadamente metodológica, pero una crítica metodológica que va más allá y lleva al campo de lo axiológico. Es decir, para Leo Strauss es tan criticable la visión reduccionista del positivismo como herramienta analítica como los valores que son propios de esta visión. Recordemos, aunque la ciencia diga que está al margen de los valores, para Leo Strauss la cientificidad conlleva unos valores determinados. La otra crítica que realiza Leo Strauss es su crítica al paradigma historicista, como hemos dicho. Leo Strauss era toda su vida un lector atento de la obra de Nietzsche, pero esto no conlleva la plena asunción de sus postulados, es decir, cabría discutir hasta qué punto Leo Strauss es un nietzscheano. En este sentido, critica también el enfoque historicista, que a día de hoy sigue siendo muy popular en las ciencias sociales. Recordemos que Leo Strauss muere en el 1973, es decir, justo en los albores de la posmodernidad, aquella visión tan difundida por la Academia Francesa y tan influida por el pensamiento de Nietzsche, sobre todo en autores como Deleuze o Foucault, y que tanto ha penetrado en la ciencia social a través del historicismo, de la pregunta por la historicidad de las instituciones y de los regímenes de pensamiento o de gobierno. Entonces, para Leo Strauss, el problema del nihilismo es que llevado a sus últimas consecuencias, el problema del historicismo es que llevado a sus últimas consecuencias acaba derivando en un total y absoluto nihilismo. Si todo es fruto de contingencias históricas, el propio historicismo puede ser el fruto de una mera contingencia histórica. Desde esta visión, Leo Strauss lo que propone es una rehabilitación de la filosofía política, es decir, que desde las ciencias sociales, las ciencias políticas, la sociología o la economía, uno se pregunta por qué es la justicia o en la economía, qué es el justo medio, qué es la vida buena, que constituye estas realidades, que dan valor a la ciencia social más allá de la cientificidad. Los valores, para Leo Strauss, la pregunta por los valores no le resta ni coherencia ni rigor a la ciencia, a los estudios científicos. Y en este sentido, Leo Strauss le da un gran papel a los autores clásicos, a la importancia de estudiar y entender a los clásicos para orientar las preguntas que se realizan los científicos sociales. En este marco de reivindicación de los clásicos, uno de los conceptos o de las propuestas más interesantes de Leo Strauss es la contraposición entre lectura esotérica y lectura exegética. Es decir, Leo Strauss será un hombre, como decimos, de una sólida formación filosófica y un gran conocedor de la filosofía medieval, tanto de la escolástica y patrística cristiana
como de los pensadores árabes, Avicena, Averroes, como de los pensadores hebreos o judíos. El propio Leo Strauss era judío. Nos referimos pues a Maimónides. Entonces, desde esta visión, Leo Strauss pone sobre el papel la visión de la escritura, el problema de la escritura en la filosofía política, el problema de la persecución, la idea de que los clásicos tienen una doble lectura, una más esotérica con X y otra más esotérica con S, es decir, el sentido de que en las obras de los grandes autores hay verdades que son ocultas, que han de ser reveladas, y a ellas le dedicó Leo Strauss su vida, al estudio de los clásicos, al estudio de Hobbes, al estudio de Platón, al estudio de Jenofonte y al estudio de Maquiavelo, entre otros. Entonces, podemos decir algo así como que Leo Strauss aboga por una filosofía de la responsabilidad política, es decir, la necesidad de la filosofía ya no solo en la academia, sino en el debate público. Es decir, preguntarse por el bien, acotar el relativismo, es decir, preguntarse por las grandes cuestiones, que es la justicia, que es el bien, que es la belleza, como vemos, muy influenciado por la doctrina platónica. Y desde esta visión también se vuelve a criticar la cientificidad, es decir, el valor absoluto de lo científico y lo pernicioso que esto puede ser en la esfera pública. La creencia de la neutralidad científica que puede conducir a una tecnocracia neutralizadora y con tintes autoritarios, diríamos. Finalmente, las implicaciones actuales del pensamiento de Leo Strauss creemos que su relevancia radica en la importancia sobre esto último que venimos apuntando, sobre el debate sobre la tecnocracia, en la crisis del liberalismo. Creemos que hay una tentación por parte del neoliberalismo de imposición de modelos tecnocráticos que no caben ser discutidos en la esfera pública, revestidos de una neutralidad científica que no es tal, y en este sentido pues cabe restaurar la filosofía política, y la filosofía política antigua en el sentido de crítica al pensamiento político moderno, es decir, una crítica en el sentido de que debemos seguir preguntándonos por las grandes preguntas de la antigüedad en política. ¿Cuál es el mejor régimen de gobierno? No simplemente observar cuál es la realidad política, social o económica, sino preguntarnos cuál sería el mejor régimen de gobierno, cuál es la mejor manera de redistribuir la riqueza. Este tipo de cuestiones que no deben de ser olvidadas por los científicos sociales. Muchas gracias por su atención.